Hoy en día vemos que el Evangelio o el mensaje de salvación se intenta reducir a tan solo 2 o 3 versículos, ¿no? Hay en sitios por ahí que, bueno, te dicen que confieses o que declares una oración y ya con eso es suficiente, ya eres salvo, ya vas al cielo. Y se olvidan de tener en cuenta el contexto histórico, el contexto que se estaba viviendo en aquella época, el contexto religioso de aquel tiempo, y sacan versículos del contexto para llevar a hacer lo que ellos quieren hacer, o a llevar la palabra que ellos quieren llevar, sacando del contexto donde tiene que estar para hacer la suya, ¿no? Y hay muchas cosas en las cuales se pueden reducir, o agrandar, quitar o añadir, pero nunca en la palabra de Dios. Fíjate en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 18, si queréis vamos allí. Dice así, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando del libro del Apocalipsis, pero podemos también generalizar todo en toda la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pablo le decía a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No, pero te está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, la escritura es inspirada por Dios. No estamos de hombres que tienen una inspiración y han escrito sobre cosas que le han venido a la cabeza y demás. No, estamos hablando de que la escritura ha sido inspirada. Hombres inspirados por la escritura, por el Espíritu Santo, para que escribieran lo que Dios les estaba dando. Esto no es algo, una invención de hombre, ni una inspiración que le ha venido a cualquier hombre para escribir. Y es toda la escritura. No podemos quitar ni añadir, dice, maldito aquel que quita, ¿qué? Una jota, una tilde de la escritura. La jota sabemos que es la letra del alfabeto hebreo más pequeña que hay. Y una tilde, ¿verdad? Tú quitas una tilde de una palabra que lo tiene que llevar y ¿qué le quitas? ¿Verdad? El sonido, el sentido, el significado de esa palabra. No podemos quitarla. Una de las cosas muy importantes que tenemos en la palabra de Dios es que ella nunca se contradice. Nunca se contradice. Ni se equivoca, aunque vemos textos que parece que indican lo contrario, porque por un lado encontramos, ¿no?, el famoso versículo ¿no?, del que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y esto es así, es una verdad bíblica, una verdad que viene aquí. Pero, y por el otro lado encontramos que se nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces parece como una contradicción, si confiesas que Jesús es el Señor, y después está hablando aquí de que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por esto es muy importante leer el contexto en el cual se dicen estas palabras. Mira, si vamos a Mateo, aquí lo hemos leído ahora o lo hemos mencionado, Mateo 7, vamos a ver el contexto en el cual está escrito esto. Mateo capítulo 7. Porque si vamos a evangelizar tenemos que saber de quién estamos hablando, ¿verdad? No podemos ir de cualquier manera, de una forma muy liviana, con simplemente unos cuantos versículos que nos hemos aprendido de memoria. Tenemos que saber de quién hablamos. Por eso a mí esto me ha tocado el corazón, ¿no? Por una parte el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Cristo le levantó, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y por este
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Y si vemos el contexto aquí, tenemos que leer desde el versículo 15, y hay muchas Biblias, ¿no?, que vienen los títulos, viene en el título, y parece como que ahí corta la palabra que se está diciendo, pero esto lo tenemos que leer de corrido, de seguido, y tú verás cómo le encuentras un sentido, un significado a esto. Dice así en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Ves cómo coge un sentido esto? Guardaos de los falsos profetas. No todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Ves? A veces cuando leemos nada más que el versículo 21, sin leer lo que viene de atrás, no encontramos un significado, parece como que ¿verdad? Y nos tiene que atemorizar un poco. Nos tiene que hacer ver la realidad de quién somos nosotros, del Cristo que tenemos o en el que creemos, o en el que creemos que creemos. Por otro lado, si tú ves en el contexto histórico, religioso, de la época donde se vivía, en el versículo de Romanos 10, vamos a ir allí. Vamos a leer del versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si vemos en el contexto donde se estaba diciendo este versículo, Pablo estaba hablando en una iglesia a Roma, estaba hablando a los romanos allí, y tú fíjate las consecuencias que podía tener confesar el nombre de Jesús. En el contexto histórico, donde se estaba hablando este versículo. Tú imagínate, confesar el nombre de Jesús a los romanos, el Señor, confesar a Jesús como Señor, traería con los romanos muerte, porque el Señor de los romanos, ¿sabéis quién era? El César. No se podía llamar a otra persona Señor, nada más que a César. El que se le ocurriera ser Señor en aquel tiempo o nombrarle Señor, ese hombre iba a ser aniquilado, muerto, traería muerte. Confesar a Jesús como el Señor traería muerte. Para los griegos, su Señor eran los dioses que ellos tenían, eran sus señores, el dios del sol, ellos tenían dioses para todo tipo de personas. Este es el Dios que te encaja a ti, pues este para ti, este es tu Señor. Traería problemas. Y fíjate para la religión de aquel tiempo, para los judíos. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, el Señor, o sea, Jehová, tu Dios, uno es. Uno es. Y aquí para un judío decir que Jesús es el Señor le iba a traer problemas seguro. O sea, confesar el nombre de Jesús, o sea, a Jesús como Señor en aquel tiempo iba a traer problemas seguro. Hoy en día, en ciertos sitios, aquí no nos trae ningún tipo de problema, ¿verdad?
confesamos el nombre de Jesús como Señor nuestro y no tenemos ningún tipo de problema. Pero en aquel entonces sí, iba a traer problemas. Había que tener una convicción tal, tú imagínate, todos los apóstoles, ¿por qué murieron? Por confesar el nombre de Jesús. Jesús era su Señor. Ellos no dieron marcha atrás en su decisión. Tenían una convicción tal que el Espíritu Santo les había dado que ellos no daban marcha atrás. No daban marcha atrás. Ellos estaban convencidos de que Jesús era su Señor. Y todos ellos, menos Juan, que murió ya de anciano, todos ellos murieron aserrados, crucificados y tuvieron una muerte violenta. A veces la gente piensa que confesar a Jesús como nuestro Señor y creer en el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es como que vas a tener una vida fácil. No, sin problemas, no vamos a tener problemas, vamos a tener una vida muy fácil, y eso es todo lo contrario a lo que nos pone en la Biblia. Por eso, en el versículo de Mateo 7:21 está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay unos frutos de la persona que dice que Jesús es su Señor, hay un fruto en su vida. Las personas que dicen que Jesús es su Señor no son personas normales y corrientes, no son personas que no destacan de un grupo. Las personas que dicen que Jesús es el Señor están convencidas de ellos y aun por las situaciones por las que tengan que pasar, las van a pasar. Aunque tengan que ir y pasar dificultades, fíjate, hay mucha gente que no está dispuesta a pasar dificultad. Vemos en nuestro entorno, ¿verdad? Sin irnos más lejos, sin hablar de otras iglesias, hablamos de la nuestra, que cuando se les complica un poco de la cosa, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Abandonan. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hartos de ver, hemos visto muchas personas alrededor nuestra, ¿verdad? Venir una y otra vez. Gente que, pues que dijeron que confesaron el nombre de Jesús, que creen en su corazón. Pero ¿qué tipo de creencia es? ¿Qué firmeza, qué seguridad hay en el corazón? Esto no es algo liviano, no es algo, perdonad si os estoy desanimando, no es poner las cosas difíciles o inalcanzables, no es así. No es así. La palabra que dice aquí es verdad, lo que está diciendo aquí es verdad, pero no de cualquier forma ni de cualquier manera. No de cualquier forma ni de cualquier manera. Fíjate, hay una historia que contaron, y la conté yo hace un tiempo, y el otro día la recordaron allí en Huelva, y es la historia de un himno que cantamos nosotros, y yo creo que los más antiguos lo sabemos. He decidido seguir a Cristo, ¿no? La cantaba Marino de aquel tiempo, pero es un himno mucho más antiguo, tiene como 200 años de historia más o menos, y esta historia es de un misionero que fue a la India y fue allí a evangelizar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Fue allí a evangelizar y se convirtió una familia entera de allí, de una tribu. Claro, los de la tribu de allí, en la India también hay dioses, ¿verdad? Si ves, hay dioses para cada cosa. Hay Dios, el dios del mono, la rata, hacen ídolos de cualquier cosa. Pues este hombre y su familia se convirtieron al Señor. ¿Y qué pasó? Que a la gente de la aldea eso no le agradó. Fue algo que se rebelaron, incluso el jefe de la tribu fue allí con la gente a presentarse en su casa y a decirle al hombre que renegara de Cristo. Y este hombre dijo, no, yo no reniego de Cristo. Dice, mira, si tú no das marcha atrás y reniegas de Jesús, vamos a matar a tus hijos. Y el hombre se quedó así, dijo, he decidido seguir a Cristo. Y mataron a sus hijos.
delante de él, delante de todo el mundo. Dijeron, mira, si tú no reniegas de tu Cristo, del Dios que tú crees, vamos a matar a tu mujer. Y él dijo, no vuelvo atrás. Y mataron a la mujer. Y ya por último, le dijeron a él, dice, mira, hemos acabado con la vida de tus hijos, de tu mujer, y vamos a acabar con la tuya. Reniega de tu Dios. Y él dijo, la cruz delante y el mundo atrás. Y le mataron también. Esto causó impacto en la tribu, ¿no? De que este hombre no renegó de Cristo, murió, pero hubo un fruto. Y fue que mucha de la gente que estuvo allí presente cuando le mataron, al final se convirtieron al Evangelio. Por este hombre. Esto es una convicción, ¿verdad? No nos hemos visto en esta tesitura nadie de nosotros. Nadie de nosotros nos hemos visto en una tesitura así. En este punto, ¿no? Con esta violencia. Pero si llegara el tiempo. Porque a veces nos vienen dificultades en la vida y estamos a punto, yo he escuchado muchas veces esto, he estado a punto de ¿qué? De tirar la toalla. ¿Qué es eso? Entre cristianos podemos pasar tiempos de debilidad, podemos pasar tiempos difíciles, de dificultad, situaciones adversas, donde más agarrados y arraigados tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos que estar en Cristo. Si queremos tener, vamos a decir, éxito, es que no me gusta esa palabra, en el evangelismo tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a cierto tipo de cosas, de las cuales muchas veces no estamos dispuestos ni a pasar por una mínima cosa. ¿Verdad? Si nos presentan cosas, somos capaces de quejarnos de todo, de quejarnos de la gente que tenemos al lado, de quejarnos del pastor, del otro, sobre todo de los que llevan peso en la obra. Solo somos de los que más nos quejamos, ¿verdad? Somos capaces de hacer muchas cosas, pero incapaces de pasar muchas veces por las pruebas que tenemos que pasar. Fíjate, para un judío de aquella época, confesar el nombre de Jesús le iba a traer unas consecuencias también graves a su vida. Mira, le traía consecuencias económicas, le traía consecuencias en la sinagoga, les expulsaban de las sinagogas, le traían consecuencias que no les daban trabajo en ningún sitio, tenían que mendigar o buscarse la vida por otro lado. Había unas consecuencias graves. Mira, fíjate, vamos a leer en Juan, capítulo 9. Cuando Jesús sana al ciego, ¿verdad? Y empiezan a interrogar a sus padres y demás. Y los padres empiezan a decirle, mira, pues preguntarle a él. Y les entró un miedo, ¿no? Y dice en el versículo 22, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno, que dice, confesase que Jesús era el Mesías, el Señor, el Mesías enviado, fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. Estas son las consecuencias que tenía ahí entre ellos, ¿no? Pero después ya hemos visto antes que con los romanos era muerte y con los griegos eran problemas también. Esto es lo que traía, ¿verdad? El confesar el nombre de Jesús. Jesús, sabiendo estas cosas que iban a acontecer, animaba a sus discípulos. Él sabía que todas estas cosas iban a acontecer a causa de que sus discípulos iban a confesar el nombre de Jesús. Les iban a acontecer, pero él los animaba a no amedrentarse, aun a pesar de las dificultades, pues sería más grande el galardón que la pérdida. Mira, vamos a Mateo, capítulo 10, para ver esto.
Nos está hablando en el versículo 16, se pone un título aquí en mi Biblia también, dice persecuciones venideras. Y aquí empieza a hablarle Jesús de las persecuciones, de las cosas que les iban a pasar por causa de su nombre. Y fíjate ya en el versículo 26, no él les animaba porque iban a sucederles cosas y cosas fuertes en su vida por causa del nombre de Jesús. ¿Verdad? A veces parece que el Evangelio que se nos predica es un Evangelio sin problemas, sin dificultad, no pasa nada, cree, no va, bueno, te va a ir la vida de maravilla, nos van a ir las cosas bien espiritualmente, aunque tu cuerpo muera, tu alma va a ser salvada. En el espíritu nos irán bien las cosas, en la carne a lo mejor no tan bien. A lo mejor no tan bien. Y esto era lo que les estaba pasando aquí, aconteciendo aquí a los discípulos, a los apóstoles. Dice, bueno, si queréis después leer, ya a partir del versículo 16, veis las persecuciones venideras, y después aquí dice, así que en el versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, ¿qué? Decidlo a la luz. Esto es evangelizar, esto es ir a evangelizar, a predicar el Evangelio. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer. A Dios. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto es unánimo. Dice, a cualquiera, en el versículo 32, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿a quién confiesa Jesús? A los que no temen. A los que no temen lo que pueda hacerle el hombre, a los que tienen temor de Dios, a esos que confiesan el nombre de Jesús delante del Padre, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice en el otro versículo, en el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora aquí hemos visto las cosas, los beneficios o la gracia que tiene confesar el nombre de Jesús. Pero también hay pérdidas, ¿verdad? Por no confesarlo, por no confesar el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra confesar? ¿Qué quiere decir la palabra confesar? Bueno, yo he apuntado aquí 3 puntitos por deciros algo, ¿no? Yo he puesto aquí que confesar quiere decir declarar algo que se mantenía en secreto. Declarar un error, una falta, un delito cometido. Declarar algo sin ocultar nada. Eso es confesar nosotros. Lo que hay dentro de nosotros, lo que tenemos oculto dentro de nosotros. En lo que se refiere a Jesús, confesarle a Él quiere decir declarar que Jesús es el Señor. Creer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en lo que se refiere a nosotros, declarar toda la verdad delante de Dios. Declarar toda la verdad, declarar lo que teníamos en secreto delante de Dios. Declarar los errores que hemos cometido, las faltas, los pecados que tenemos. Declarar algo sin ocultar nada. Eso es confesar. Yo recuerdo cuando fui a un juicio hace años, he ido a varios estando aquí, he sido muy buena gente yo, y yendo a uno que me pedían una condena bastante, bueno, no he sido muy malo, ¿no? No quiero yo, pero me pedían muchos años de condena. Y yo iba a declarar y le dije al abogado, digo, mira, yo voy a decir toda la verdad. Hombre, ¿cómo vas a decir la verdad si, hombre, te pueden caer un montón de años, tú di esto, que tú estabas bajo esto, tal, igual? Digo, no, yo voy a decir toda la verdad. Y me puse delante del juez y confesé
toda la verdad. ¿Sabes qué ocurrió? Que me condenaron. Me metieron 12 años detrás de las orejas. Pero yo confesé lo que le había ocultado el día que me llevaron a la comisaría, en los años donde fui cuando era un firma, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Yo ocultaba, ¿verdad? Mentía, pero en ese momento declarar la verdad, confesar la verdad, a pesar de las consecuencias que podamos tener. Las consecuencias con el juez, con Dios como juez, como Dios, como con Cristo nuestro Salvador, traen otras consecuencias. Trae liberación, trae salvación, el declarar toda la verdad a Jesús, el confesarle, pero con una confesión honesta, de verdad, verdadera, a pesar de las consecuencias que podamos tener, ser verdaderos, decir toda la verdad delante de Jesús, no guardarte nada. No guardarte nada en la recámara, no ocultar nada. Dios sabe todas las cosas, pero quiere que tú confieses. Si no, ¿por qué va a estar escrito esto aquí? Porque Él demanda algo de nosotros, que seamos nosotros los que confesemos. Él no tiene necesidad de que tú le digas que tienes pecados ocultos. El que tú le digas quién eres, sabe quién eres. Lo que has hecho, sabe lo que has hecho. Pero Él quiere que tú lo confieses delante de Él. Él quiere que tú des un paso hacia adelante. Y fíjate, tenemos una confesión genuina, que no aparece la palabra confesar, pero es claramente una persona confesando las cosas que había hecho. Mira, vamos a Marcos, capítulo 5, y vamos a ver lo que es una confesión delante de un montón de gente, aun a pesar de la que le podía caer. Sabemos la historia, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre. Sabemos esa historia, ¿no?, que se acerca a Jesús por atrás, en un sitio donde la mujer no tenía que estar y menos ir a tocar. Eso no lo podía hacer, y confesar su vergüenza, las cosas que ella tenía. Vamos a leer desde el versículo 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, le iba antes peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando por la situación, de enfrentar la situación, la cosa que ella seguramente había tenido oculto. Seguramente para ella era una situación muy complicada, muy difícil, pero se acercó temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho. Vino y se postró delante de él, ¿y qué dice que hizo? Y le dijo toda la verdad. Aquí no valen medias verdades. No vale una verdad a media. Delante de Dios, delante de Cristo, no valen medias verdades. O se dice la verdad o no digas nada, porque a lo mejor es peor. Con medias verdades no vas a ningún sitio. Confesando solo una parte de tu historia, no vas a ningún lado. Tienes que confesar toda la verdad. Toda la verdad. Al final, cuando uno no confiesa toda la verdad y habla verdades a medias, se deja cosas escondidas en el corazón, al final la cosa no va bien. Lo tenemos por experiencia, lo que llevamos más años, ¿verdad? Hemos visto personas, ¿no?, que han tenido cosas ocultas que al final les han arrastrado y se han perdido. O ya estaban perdidos, pero han acabado fatal.
por tener cosas ahí guardadas y no sacarlas todas a la luz. Y aquí hay un ejemplo de verdad de una persona que confiesa toda la verdad delante de Jesús. Dice, y él le dijo, hija, que tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay veces que cuando Jesús sana a un enfermo le dice, vete, has sido salvo, y es por su enfermedad, le ha limpiado de su enfermedad, pero aquí le está diciendo, tu fe te ha hecho salva y vete, has quedado sana de tu azote. Recibió las dos partes, sanidad y salvación, por un corazón que se abre, aun a pesar de lo que pueda ocurrir, aun a pesar de las consecuencias que ella podía tener con los judíos en aquel entonces, que una mujer se acercara por atrás y después confesara toda la verdad delante de todos. ¿Quién de aquí tiene la valentía de confesar delante de todos, de ponerte en pie y confesar quién tú eres? Yo creo que muy pocos. A mí, pues, la verdad, me costaría mucho. Hay cosas que son, ¿no?, vergonzosas, pero esta mujer recibió tal toque de Dios que no le importó. No le importó. Esto es una verdadera conversión. No le importó. En Primera de Juan, mira lo que nos dice, esto para animarnos. Versículo 9, capítulo 1. Esto es lo que le ocurrió a esta mujer. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, lo que evidencia claramente si hemos creído en Jesús, si hemos confesado su nombre y nuestros pecados delante de Dios, es lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas. Lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas es lo que realmente nos hace ver si en realidad hemos confesado el nombre de Jesús. Lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas y la honra y la gloria que le estamos dando a su nombre. A veces la honra que le damos a Cristo en nuestras vidas deja mucho que desear. Deja mucho que desear. La honra que le damos a Él y a su nombre en nuestras vidas deja mucho que desear. Mira, vamos a Lucas para un poco explicarlo. Lucas 7. Versículo 36. Yo el título que le puse a esto es esto que estamos hablando aquí ahora. ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida o en la mía? ¿Qué está haciendo Cristo en nuestras vidas? Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Repito, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Rogó a Jesús que entrara con él a su casa a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, el mismo que le rogó a Jesús que fuera con él a su casa a cenar: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya está quejándose
Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, ven para acá. Y él le dijo, di maestro, tú fíjate, di maestro, tengo una cosa que decirte, di maestro, dime, que yo estoy dispuesto a escucharte. Dice, un acreedor tenía 2 deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, has dicho muy bien. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es una historia preciosa, es algo que Jesús hizo en esta mujer, pero a mí me llama la atención de Simón. Simón no honró a Jesús. Jesús no recibió la honra que debía de recibir de parte de Simón. Él entró a su casa a cenar y Simón debía de haberle dado, ¿verdad?, haberle lavado los pies. Eso era lo que había que hacer. Y más cuando un invitado, como decía él, maestro, rabí, un rabino en aquel entonces, cuando se le invitaba a una casa a cenar, había una serie de cosas que había que hacer con él. Y Simón no trató a Jesús ni como maestro, ni como maestro. Entró en su casa y no lo honró. A mí esto me habló de mi vida y nos puede hablar de nuestra vida y tener mucho cuidado, porque a veces, ¿verdad?, ¿cómo estamos honrando a Jesús en nuestra vida? ¿Le estamos dando lo que le debemos de dar? ¿Estamos tratando a Jesús como lo tenemos que tratar en nuestra vida? ¿Dándole honra? Este debería de haberle lavado los pies y no se los lavó. Por aquel entonces al rabino, después de lavarle los pies, se le daba 2 besos, se le ponía la mano sobre los hombros y se le daba 2 besos. Y después, como maestro, como rabino, se le cogía y se le ungía con aceite. Se le daba honra de rabino, de maestro. Ahora yo decía para mí, ¿cómo estamos honrando nosotros a Jesús en nuestra vida? ¿Qué trato estamos dando a Cristo en nuestra vida? ¿De verdad estamos confesando el nombre de Jesús? Ya no para salvación. Cuando vamos a predicar, cuando estamos evangelizando, ¿qué Cristo es el que tenemos? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Verdad? Cuando el fruto de nuestra vida está siendo, ¿verdad?, pues es en realidad lo que nosotros estamos teniendo aquí adentro. Porque lo que sale por la boca es lo que hay en el corazón. Es lo que tenemos aquí dentro. Y yo pensaba, digo, para mí, esto es algo que yo he recibido para mí. Yo estoy honrando a Cristo en mi vida, simplemente porque sepa algo de la Biblia, simplemente porque voy a las reuniones e incluso me dicen de predicar, incluso levanto oración o canto alabanzas. Hay a veces que yo me tengo que parar. Yo me tengo que parar. Me tengo que parar y a veces arrepentirme y volver y Señor, perdóname porque no te estoy honrando como tú mereces. Como tú mereces. Hemos estado hablando que no solo es una parte, ¿verdad?, de la palabra, no sacar simplemente lo que nos interesa de la Biblia, cierto tipo de enseñanza, sino que tenemos que tener la Biblia, la palabra de Dios, como uno, como una pieza, como una cosa, como una verdad. Toda escritura es inspirada por Dios, o sea, esto es de valor, no podemos separar la escritura ni cogerla a nuestra manera. Pero a mí
lo de la mujer me toca el corazón. La verdad es que me toca el corazón de que esa mujer valiente también, como la otra de la que hemos hablado, también por detrás, ¿verdad?, ungiendo los pies de Jesús, besándolos, lavándolos, con sus cabellos secándolos. Pero la parte que más me tocaba a mí es, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Cristo es en nuestra vida? ¿Qué honra estamos dándole a Jesús en nuestras vidas? ¿Cuántas quejas se levanta de nosotros, verdad? Se levanta a veces una queja dentro de nosotros, incluso en contra de Dios, ¿verdad? A veces no lo hacemos conscientemente porque no nos damos cuenta, pero son quejas en contra. ¿Qué honra estás dando tú y le estoy dando yo a Cristo en mi vida? Esto es lo que me llama a mí la atención. Aquí este hombre debía de haber hecho cosas al invitar a Cristo allí. Lo invitó como maestro, no como el Mesías ni nada, lo invitó venga, como maestro. Él decía, di maestro. Muchos le llamaban rabí, ¿verdad? Pero como rabí, como maestro, él tenía que haber recibido honra. Y Cristo, como nuestro Salvador, tiene que recibir honra y gloria en nuestra vida. En nuestra vida. Dice que vuestra luz alumbre, ¿qué? Delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Eso es lo que tiene que salir de nosotros. Eso es honrar a Cristo, eso es honrar a Dios. Hay que pararse un poco, ¿no? Y mirar en nuestras vidas quién está siendo Jesús. ¿Solo forma una parte? ¿Solo tenemos un huequecito para Él? ¿O está siendo todo en nuestras vidas? Debemos de parar. ¿Estás honrando a Cristo? ¿Estoy honrando a Cristo en mi vida, con mis hechos, con lo que hago? ¿O qué está siendo Cristo para mí? Y es un momento de pararnos, porque si vamos para adelante, hacia adelante, que es donde hay que ir a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, tenemos que ir con el Dios de la Biblia. Tenemos que ir honrando a nuestro Creador, honrando a Cristo en nuestras vidas, dándole la honra a Él con nuestra vida, honrándole en nuestra vida, y después así la gente va a ver de verdad que tenemos un Cristo poderoso. Tenemos un Cristo poderoso. El que confiese que Jesús es el Señor, aun a pesar de la dificultad, aun a pesar de las situaciones que vayamos a vivir. Confesar el nombre de Jesús no es cualquier cosa, no es algo liviano, ¿verdad? Que, bueno, como mucha gente, no, sí, yo creo en el Señor, no, sí, venga, ven aquí, venga, di esto, no, creo en el Señor, me arrepiento, venga, ya está. Claro que puede estar, pero las cosas son más profundas, son más en el interior, no son tan superficiales. Yo te digo una cosa, que a través de los años pues uno va pues adquiriendo cierto tipo, no sé si de sabiduría, o Dios te va dando toques a tu vida, ¿no?, para que tú vayas mejorando. Tú no te puedes quedar igual de cuando creíste. Hay gente que se ha quedado igual desde el primer día y son los mismos y llevan años y son los mismos. No puede ser, no puede ser. Tenemos que ir creciendo hasta la estatura, ¿verdad? Pero tenemos que ir creciendo y madurando, y hay cosas que ir quitando de nuestras vidas, y hay veces que el tiempo y los años en reto nos condicionan a, pues como a la mujer esta, a confesar toda la verdad, a sacar lo oscuro de nuestra vida, lo secreto. Hay que sacar lo que hay oscuro en nuestras vidas y no seguir adelante con ello. Vemos gente que siguen siendo los mismos, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Yo no, aquí los conozco a muchos, pero no quiero decir de aquí, ¿no? O también, pero no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Hay que ir creciendo y madurando. Y sobre todo es lo que a mí me golpeaba a mi corazón,
¿Estoy honrando a Dios, a Cristo en mi vida? ¿A Dios y a Cristo lo estoy honrando en mi vida? ¿De verdad? ¿Él está recibiendo honra en mi vida? ¿O qué trato le estoy dando yo a Cristo? ¿Le estoy dando el trato de Rey soberano en mi vida? ¿O un trato superficial? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, nos abra el entendimiento. Mi intención es poder aportar algo de lo que estáis haciendo aquí, poder haber aportado algo a vosotros y seguir adelante, pero seguir adelante sabiendo cómo seguimos adelante, no de cualquier manera, no de cualquier forma.